Bueno, la semana pasada hicimos una semi-obra artística acá donde viajamos a Babilonia. Hicimos un viaje en la historia, les contamos cómo el mundo ha funcionado a través de los imperios. E inclusive el pueblo de Israel tuvo la fantástica idea de tener un imperio teocrático que finalmente también terminó en cautiverio. Entonces, cuando uno lee la historia y atiende bien, se da cuenta de que este príncipe del mal que gobierna este ciclo de tiempo que nos toca vivir, su objetivo es, ya sea desde adentro o desde afuera, generar cautiverio en nuestras vidas. Y hablando de cautiverio, hablamos de la oferta de Dios la semana pasada, que tiene que ver con la libertad. Hay mucha gente que no entiende cuál es la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es que seas libre, pero que seas verdaderamente libre, no en el sentido básico de la libertad. Y hoy, profundizando un poco este concepto, quiero comenzar con este pasaje que está en Mateo 10:16, que dice que Jesús, cuando le estaba dando instrucciones a sus discípulos, se los dijo, y este pasaje está vigente hoy, porque es en donde nosotros vivimos. Y dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y lo interesante de esta historia es que no dice que seamos astutos como las palomas y malos como la serpiente. Hay mucha gente que se confunde en este punto, ¿sí? Porque no es lo mismo ser astuto como la serpiente que ser una víbora. Animal que se le atribuye a algunas suegras, que no es el caso. Pero cuando Jesús habla de los lobos, me llama mucho la atención, y nosotros no tenemos una cultura de entender cómo funcionan los lobos. ¿Por qué Jesús le puso a los lobos como ejemplo? ¿Qué tienen los lobos que no tengan otros animales? Realmente los lobos cazan ovejas, pero ¿por qué comparó a la gente que está ahí afuera, con la cual nosotros tenemos que lidiar durante toda la semana, con los lobos? Pudo haber puesto otro ejemplo. Entonces me fui a investigar un poco las características de los lobos y la verdad que no fue poca cosa lo que encontré. Los lobos se mueven en manadas, guiadas por un macho alfa, ¿sí? Y yo quiero que ustedes hagan esta analogía, porque el Señor a nosotros nos manda a vivir en este mundo decadente en medio de mucha gente que son como los lobos. Y a tu alrededor, en tu trabajo, en tu barrio, a veces en tu casa, en algún lugar vas a encontrar gente de este tipo. Y ahí está el desafío. Número 1, se mueven en manadas guiadas por un macho alfa. 2, recorren hasta 3 veces su territorio por día. Ellos saben bien cuál es su territorio. Muchas veces nosotros nos queremos meter ahí. Error. Tercero, resisten temperaturas por debajo de 20 grados bajo cero. Tremendo. O sea, si hacemos la analogía, tienen el corazón congelado. O sea, no tienen sentimiento. Cazan en manada a animales más grandes que ellos. Y esta es una gran lección. Porque vos podés tener a tu favor al rey del universo, pero si caes en las manos de los lobos te pueden hacer pedazos. Sus presas son predecibles porque se mueven en busca de comida, siguiendo las mismas rutas, así los lobos les encuentran. Y muchas veces nosotros en la vida andamos atrás de la comida y del alquiler. Y es ahí cuando los lobos te meten en cautiverio. Los lobos no se desplazan al azar, saben cómo desplazarse en su territorio. Los lobos no son improvisados. La gente con la que nosotros tenemos que lidiar no es gente improvisada. Los lobos marcan su territorio y cada 100 metros dejan un rastro solo perceptible para otros lobos. Y es impresionante porque en nuestro sistema esto funciona tal cual. Nosotros hay un montón de lugares que no tenemos acceso. La nariz del lobo tiene más de 200 millones de receptores olfativos, los que hace 10.000 veces más sensible que el nuestro. O sea, esa gente que anda por ahí, señores, tiene un olfato que nosotros no tenemos. Para atacar a una presa, miren esto, observan bien buscando al más vulnerable, como animales cojos, los heridos y los débiles. Y se les considera uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Por eso que muchas veces cuando uno está en debilidad cae presa de los lobos.
Hay que tener cuidado con la debilidad. Y por último, tienen la capacidad de recorrer como pocos animales hasta 50 kilómetros por día. Y me fui a aprender de los lobos porque nosotros muchas veces tenemos que lidiar con lobos de verdad en la vida. Y Jesús nos advirtió de eso. Independientemente en el lugar en el que estemos, en el ciclo en el que estemos, vamos a tener que lidiar con ese mismo espíritu, con gente que son como los lobos. Ahora, nosotros tenemos que salir a matar a los lobos que nos rodean. No. La batalla de la libertad no es contra ellos, es contra nosotros mismos que somos presas, cautivos de lobos que manejan el sistema. Y saben que yo les quiero mostrar hoy, para que desnudemos un poco este sistema, porque en el proceso de encontrar la libertad nosotros nos tenemos que desenamorar de un montón de creencias que nos impusieron y que nos encariñamos con algunas cosas del sistema. Y les quiero mostrar hoy una pirámide, cómo funciona la pirámide a nivel mundial. Esto no sé si lo vas a escuchar en otra parte, pero les voy a mostrar cómo funciona para que nosotros realmente nos demos cuenta cuál es nuestro trabajo y de quién nos tenemos que cuidar. La pirámide del poder mundial, y la hicimos ayer en español porque hay muy poca información sobre esto. Señores, nosotros estamos acá abajo, la ciudadanía, el pueblo, ¿sí? Las masas. Arriba de la ciudadanía está el gobierno, o sea, la democracia u otros sistemas que administran los pueblos, ya sean dictaduras, imperios, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije la semana pasada, a nosotros el imperio imperante nos impuso la democracia, entonces tenemos democracia. Arriba de los gobiernos está lo que se llama la corporatocracia. Corporaciones y cracia significa el gobierno de las corporaciones, que son empresas transnacionales que se mueven en todo el mundo. Por encima de la corporatocracia están los grupos de poder oculto, las logias, que administran los grandes bancos privados. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están acá alguna vez se fueron a un banco y rebotaron como pelota de ping-pong? Pues te puedo asegurar que si vos perteneces a uno de esos grupos de poder, o tu padre perteneció, vos tenés acceso que nadie tiene. Ahí están los lobos de los que hablaba Cristo. Por encima de eso están los bancos centrales nacionales que manejan las reservas de un país, que otra vez están sujetos a los grupos de poder, que no voy a dar ningún nombre porque es una conferencia pública, pero el que quiere saber más, con mucho gusto le voy a pasar la información. Por encima de eso están los organismos bancarios internacionales, que son los que operan el dinero a nivel mundial, son los que determinan a quién le prestan y a quién no, con nombre y apellido. Y por encima de ellos está la élite financiera mundial, que es un grupo selecto de familias que maneja desde arriba hasta abajo todo el poder mundial. Y vos me decís, no, eso no es así. Tenés razón, es peor que esto. Yo acá te hice un resumen, porque en algunos países los niveles están equiparados, a veces una logia está por encima de la otra. Mirá, en esto hay un puzzle, pero que esto es así, esto es así. Y esa pequeña élite ha generado en los últimos 60 años organismos de todo tipo financieros a nivel mundial, que son los que manejan los bancos centrales, los cuales están sujetos a logias, las cuales están sujetos a corporaciones financieras internacionales, las cuales determinan quiénes son los políticos que podés elegir y quiénes no. Y nosotros estamos ¿dónde? En el último escalón, ahí. Y en ese último escalón donde dice la ciudadanía, en la base de la pirámide, ahí te venden todo lo que ellos, y nosotros ahí compramos lo que ellos quieren que compremos. Y este sistema, ¿saben qué maneja? Les voy a mostrar. En primer lugar, esta pirámide maneja el mecanismo de creación y administración del dinero. En la década del 70
un famoso banco federal de un país que no voy a nombrar, dividió su moneda del dólar y ellos dijeron, no, nuestra moneda ahora es nominal, vale lo que nosotros decimos que vale. No está relacionada a la cantidad de reservas que tenemos. Entonces, aún en esa época, con la crisis del petróleo, se profundizó más este poderío oculto y ellos empezaron a manejar la creación del dinero, a quién se lo dan y a quién no. Y es así como te generan en algunos países crisis. Increíblemente. Este grupo maneja la energía en todo el mundo, los recursos naturales. ¿O acaso a ustedes no les llama la atención que ninguno de nosotros tengamos un pozo de petróleo? ¿Por qué no podríamos tenerlo? Porque estos grupos de poder manejan el petróleo. Estos grupos de poder manejan toda la energía que el mundo necesita para funcionar. Es más, las últimas guerras que se han sucedido a nivel mundial tienen que ver no con la libertad, con el petróleo. ¿Por qué? Porque no es que se pelea la gente, el imperio, por el petróleo para sus ciudadanos, sino para mantener su infraestructura militar. Este grupo maneja los alimentos. Y acá en Paraguay nosotros tenemos empresas que se dedican a recolectar granos que están al servicio de esos grupos de poder. Manejan la comida. También manejan la sanidad. Esta corporatocracia determina qué infecciones, qué gripe hay y qué gripe no hay. Nuestro país desembolsó una de las mayores cantidades de dinero hace unos años atrás con el cuento de la gripe aviar. Eso fue para un laboratorio que era para un grupo de poder y eso se le pagó a un laboratorio internacional y en esa rosca nos meten a todos y después nosotros nos quejamos. ¿De qué nos vamos a quejar? Señor, madruguémonos, por favor, eso no va a cambiar. Van a seguir inventando enfermedades para que los laboratorios sigan vendiendo sus medicamentos. Y nosotros como Gile acá protestando que el Ministerio de Salud no compró vacunas. En cada una de esas vacunas que nos dan nos meten el virus de la próxima enfermedad y vas a tener que comprar medicamentos de por vida para sanarte. Y vos me decís, pero qué paranoico que está este señor esta mañana. No, es así. No es paranoia. Ese es el espíritu de este mundo y vos te tenés que desenamorar de eso. ¿Por qué? Porque mientras sigas enamorado de esas creencias, vamos a seguir estando en cautiverio, vamos a seguir siendo esclavos. Señores, yo no me voy más a la farmacia, a lo sumo para comprar un perfume o alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser víctima de su sistema de enfermedad. En la farmacia encontramos una ñembo solución para mi esposa cuando se enfermó que la estaba matando. Vos te agarrás una gripe y te vas a la farmacia a tomar un antigripal y no deberías volver a enfermarte nunca más en la vida. Sin embargo, en 3 semanas más o en 2 meses te volvés a engripar. Te agarrás una infección, tomás antibiótico y después te volvés a agarrar otra infección. Señor, están jugando con nuestra vida, se están rifando nuestra vida. Y eso está mal. ¿Saben qué controlan también? Esta pirámide controla la educación. Ellos determinan qué estudias y qué no estudias. Es más, ellos te dicen que para ser alguien en la vida tenés que tener un título. Si no, no sos nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Entonces el sistema te dice que vos para realizarte en la vida tenés que ir a la facultad. Y yo no digo que esté mal ir a la facultad. Lo que estoy diciendo nomás que hay que tener cuidado con las cosas que se te enseñan. Acá le tenemos a un doctor que después que terminó su carrera, él empezó a aprender algunas cosas que nunca le enseñaron en la carrera de medicina. Y él lo dice. Y me dice, es una vergüenza que esto no me lo hayan enseñado. Lo aprendí por mi cuenta. 6 años de estudio. ¿Por qué? Porque a él le educaron, mi querido doctor Raúl, que es un amigo del alma, a él lo educaron para tratar con gente que ya está enferma y le cronifican la enfermedad. A él no le enseñaron a prevenir las enfermedades, a cuidar a la gente, a cuidar su alimentación. ¿Por qué? Porque si vos comés sano, esta semana yo oficialmente, y lo puse en mi Facebook, le agradecí a Peco Sandoval y a Raúl González. Llegué a los 75 kilos, 21 kilos menos de los que algunos a los 96 kilos me castigaron.
¿Y saben por qué? Por ignorante. Porque me iba al supermercado y compraba la comida que el sistema quiere que compre. Ahora me voy al mercado 4 y compro lechuga, tomate, acelga, hambre luego. Y como abundantes cantidades de comida todo el tiempo. Y estoy espectacular. Y me dice el doctor Raúl, si vos haces esto, es muy posible que nunca más te enfermes de nada. Ni del estómago, ni del corazón, ni del azúcar, nada. Claro. Señores, el sistema te produce la comida chatarra ¿para qué? Para enfermarte. Y después que estás bien enfermo, con colesterol, triglicéridos, azúcar, te vas a la otra sucursal del sistema que es el mundo farmacéutico y te dan medicamentos que no te sanan de lo que te generó esa comida chatarra. Te hacen sentir un poquito mejor. Entonces te pasás 25 años comprando medicamentos para sentirte bien y seguir comiendo la misma basura que nos dijeron que podíamos comer toda la vida. ¿Se entiende? Es más, hay un documental fantástico, hay entrevistas a gente que denuncia esto, eminencias a nivel internacional que han levantado una voz en este tiempo como profetas solitarios, diciendo, señores, nos están matando con la comida que dicen que es comida, que es alimento, eso no es alimento. Entonces, ¿qué pasa? Manejan el sistema educativo. Yo la otra vez hablé con un nutricionista. Esta persona no tenía idea lo que era el índice de absorción de glicemia. Que en un nutricionista, no sé cómo te puedo explicar, es como que un pastor nunca leyó su Biblia. Si un nutricionista no sabe cuánta glicemia absorbe el cuerpo por cada alimento, entonces mejor que vayas a volver a estudiar otra vez en otra parte porque no aprendió nada. Les educan para darte la comida que vos crees que querés, no la que vos precisás para estar sano. Entonces el sistema hasta te educa mal. ¿Saben qué controlan también? Los medios de comunicación. Controlan la tele, controlan la radio, te dan las noticias en internet, te dan las noticias escritas y vos te creés todo lo que sale ahí. 80% de lo que nosotros leemos en la prensa es mentira. Señores, yo estuve en Israel y estuve con un profesor de la Universidad de Tel Aviv que él nos mostró un montón de historias de cómo, por ejemplo, una foto sacada de contexto hace una noticia con tendencia. Me acuerdo que nos mostraron una foto de un tanque de guerra que estaba en la zona de Palestina. Hacía como 3 meses que estaba el tanque ahí, estaban cuidando un lugar. Y de repente viene un mitaí y le empieza a tirar piedras al tanque. ¿Sí? Porque estaba ahí un mitaí palestino. ¿Qué hizo un periodista? Le sacó una foto al mitaí tirándole piedras al tanque. ¿Cuál fue el titular en algunos medios ingleses y estadounidenses? Ejército israelí invade a niños con piedras. Y me dice el profesor, ese tanque hacía 3 meses que estaba ahí. El niño nomás le empezó a tirar piedras al tanque y después de que le tiró todas las piedras que le quería tirar, porque seguro le mandó su papá, se fue a su casa. Este niño es fulano de tal. Y nos mostraron la foto porque los tienen a todos bajo lupa. Entonces, señores, cuidado con lo que consumís en la prensa. Un montón de informaciones que vos ves, y yo les digo como hombre de medio de comunicación, están tergiversadas, no son verdad. Y si son verdad, es media verdad. Y media verdad más media verdad no haces una verdad. Sigue siendo una mentira. También saben que controlan la alta tecnología. Y entre la alta tecnología que controla estos grupos, esta pirámide de poder, están las armas. Porque el que tiene las armas impone el poder. Y hay un montón de tecnología que no está a nuestro alcance y no va a estar jamás. ¿Por qué? Porque con esas armas nos van a seguir manejando. Anda a hacerte el independiente delante de algún imperio de moda. Tenés los días contados o vas a sufrir como le pasa a los cubanos que te la están pasando mal. Y saben también que controlan la política. Controlan la política. Controlan los partidos políticos, porque los partidos políticos nominalmente no existen. Existe gente que está en el partido político. Y comprar a un político hoy en día no es problema. Tienen precio, no todos, gracias a Dios, pero casi. Y hace un tiempo atrás encontré una foto para que ustedes por favor la miren y disfruten conmigo, para que entiendan cómo es el engaño de este sistema.
En esta foto hay dos candidatos, los dos son lobos. Y nosotros las ovejitas ahí, che, ¿qué opinás vos? ¿Cuál es el mejor? Yo opino que este es el mejor. No, este otro no va. Señores, no importa a quién vote, los dos son lobos y los dos quieren tu sangre. ¿Y sabes lo que te dice Jesús? Cuidado que estás entre lobos. Esta pirámide maneja todo. Maneja el dinero, maneja la política, maneja las leyes, manejan todo. Entonces, cuando vos empezás a desnudar al sistema y le bajás su vestido de abominaciones, como dice Apocalipsis, te encontrás con esto. Entonces vos encontrás gente, un montón de gente que, nambré luego la política, el partido, vamos a ir a cambiar el país. Yo no digo que si vos tenés un llamado para ir a la política no lo hagas, hacelo. Pero tenés que ser consciente de tu nivel de influencia. Hasta ahí vas a llegar, hasta el segundo escalón. Porque para llegar al tercer escalón, te tenés que hacer miembro de una logia. Y cuando te haces miembro de una logia, vas a tener que empezar a renunciar a tus creencias. Y ahí te volvés un cautivo VIP. ¿Vas a tener beneficios? Sí, pero ¿a costa de qué? Y además la pregunta más inteligente de eso, ¿de quién vos pensás que vas a recibir los beneficios? Porque yo te voy a decir algo, que es un código de autoridad legal. Si vos en la vida decidís que tus beneficios vengan de uno de esos grupos de poder, no vas a recibir ningún beneficio del que tiene y te puede dar todos los beneficios. Es ahí donde esa palabra que Dios dice en la Biblia cobra sentido. Que dice que su prosperidad, su elogio, su favor es el que nos trae tristeza. Cualquier favor que vos recibas en esa pirámide, te puedo asegurar que te va a doler hasta los huesos, porque no es gratis, porque el sistema te lo va a cobrar. Por eso que una pregunta importante que te tenés que hacer en la vida es, ¿de quién vos querés recibir los beneficios en tu vida? Porque por ese camino capaz que es rápido, pero te puedo asegurar que su fin no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque vas a estar en cautiverio. Ahora, nosotros tenemos ejemplos de personas que vivieron en sistemas similares hace mucho tiempo y que nos dejaron sus enseñanzas. Algunas de esas personas, quiero hablar hoy en particular de una, fueron personas que desde su cautiverio gobernaron su entorno y alcanzaron la libertad, y lo interesante es que no la usaron para su propio provecho. Porque parece que con esta situación que vivimos hoy es casi imposible salir adelante. ¿Y cómo es imposible si el Señor dijo que nosotros a estos lobos rapaces los podemos gobernar? Y les quiero hablar de un personaje que es uno de mis ídolos personales. Y voy a hacer, como la historia es muy larga, acá en 15 renglones hice un resumen de la historia para después poder hacer un análisis. Les quiero leer la historia de Daniel durante el reinado de Nabucodonosor, más conocido históricamente como Nabucodonosor II, rey de Babilonia, quien tuvo un sueño y quedó muy perturbado. Mandó a llamar a los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos para que no solamente le dijeran el significado del sueño, que no le contaran el sueño, sino también su significado. O sea, él le llamó a todos y dijo, ayer tuve un sueño que me perturbó. Sí, señor, le dijeron los magos, cuéntenos su sueño que le vamos a... No. Yo quiero que ustedes, si son realmente magos y adivinos, me cuenten el sueño y después el significado. Los metió en un problema. Su círculo más cercano de magos, adivinos, hechiceros y astrólogos le explicaron que eso es imposible si no les contaba que era lo que había soñado. Tanto se enojó Nabucodonosor que los mandó a ejecutar. La ejecución en tiempo de Babilonia era el peor tipo de muerte porque te podían mandar a matar de otra manera con un poco más de altura. Los mandó a ejecutar a todos sin excepción mediante un edicto real, entre paréntesis, el cual no puede ser revocado en esa época. A todo esto se entera Daniel, que formaba parte de esa comitiva, quien habla con el jefe de la Guardia Real y de nombre Arioc, le explica la situación. Mira, pasó esto, el rey está con los cables pelados, tuvo un mal sueño, nadie se lo cuenta y los mandó matar a todos ustedes.
Entonces, ¿qué pasa? Aún así, Daniel logra ver al rey y le pide un día para interpretarle el sueño. Daniel regresa a su casa, se junta con sus amigos a orar y durante la noche Dios le da la respuesta del sueño y su explicación. Luego Daniel agradece a Dios y lo primero que hace a la mañana siguiente es hablar con el jefe de la Guardia Real para que ese día no mate a nadie, ya que tenía la respuesta. Y el jefe de la Guardia Real lo lleva a Daniel junto al rey. Daniel le cuenta al rey qué soñó y qué significa, motivo por el cual Nabucodonosor termina postrado frente a Daniel. Ese es el resumen de todo el capítulo de Daniel, segunda parte. Ahí, todo el capítulo 2 está en este resumen. Yo se los recomiendo que lo lean en su casa. Ahora, ¿qué hizo Daniel cuando Nabucodonosor mandó a ejecutar a todos los sabios y adivinos de su reino porque no podían contarle su sueño y su significado? Y acá le tenemos a Daniel, un hombre que tenía códigos, que estaba metido, estaba en cautiverio en medio de uno de los mayores imperios que jamás existieron. Y Daniel no nació en Babilonia, Daniel pertenecía a la realeza de Judá. Él de ahí fue deportado y imagínenselo, 3 años después de que él fue instruido en las leyes y en los códigos de Babilonia, sucede esto. Y cuando pasa todo esto, a mí me llama tremendamente la atención cómo Daniel, aún en medio de todos estos lobos rapaces, los logra gobernar. Y anoté algunas cosas que me llamaron la atención para que nosotros aprendamos de él. Número 1, Daniel habló con Arioc cuando él se entera que iban a morir todos, el comandante de la Guardia Real, y dice la Biblia que lo hizo con mucho tacto e inteligencia y tuvo acceso para hablar con el rey. ¿Y saben qué aprendemos de eso? Que Daniel tenía buenas relaciones con todos. Y además era diplomático e inteligente. Cuando la Biblia dice que tenía mucho tacto, quiere decir que, imagínense la situación, el jefe de la Guardia Real con la orden de cortarle la cabeza y dice que Daniel lo acarició con sus palabras. Eso significa tacto. Tacto significa tocar. Y mucho tacto, en sentido verbal, es que lo acarició. Y le dijo, ¿para qué lo que vamos a matar a toda esta gente? Un ratito vamos a hablar con el rey, ¿qué te parece? Si Daniel no se hubiera llevado bien con este personaje, hubiera sido decapitado. Segundo, Daniel le pidió tiempo al rey para interpretar el significado del sueño. Y acá lo interesante es, qué tremendo, ¿no? Porque Daniel no tenía la respuesta, pero Daniel sabía quién tenía la respuesta. Entonces, si vos estás en algún problema, yo te cuento que si vos no tenés la respuesta, hay alguien que sí tiene tu respuesta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la buscamos en el lugar equivocado. Tercero, Daniel le compartió el problema a sus amigos espirituales y oraron juntos. No puso en el Facebook, estoy mal. No lo puso en el Facebook. Fue, se metió en su casa, le buscó a sus amigos. ¿Y qué hizo? Armó una reunión de oración. A ver qué dice ahí. Daniel no se la creía. Cumplió con un principio fundamental de unidad. Oró junto a sus amigos. ¿Tenés algún inconveniente? Acá a las 5 de la mañana nos reunimos los que creemos que Dios nos responde, ¿sí? Para responder a nuestras peticiones. Daniel, ¿qué hizo? Se fue a su casa, en la privacidad de su casa, le juntó a sus amigos espirituales, le dijo, mira, esto nos va a pasar, nos van a matar, así que necesitamos que Dios nos dé una respuesta. Lo manejó con muchísima prudencia. 4, durante la noche Daniel recibió la respuesta. El Señor le habló a Daniel. Y lo primero que hace Daniel cuando recibe la respuesta es agradecer a Dios. Y hay un salmo precioso escondido ahí en el segundo libro de Daniel, que está espectacular, que es una declaración de la omnipotencia de Dios. Porque ahí es donde dice que Dios pone a quien quiere y quita a quien quiere, y que Él, aún a pesar de esa pirámide, Él se mete en cualquier escalón de la pirámide, arma, desarma, da vuelta, Él hace lo que quiere.
5. A la mañana siguiente, Daniel habló, lo primero que... Esto es re interesante, porque a la mañana siguiente, lo primero que Daniel hace no es ir junto al rey. Atiendan. Daniel habló con el encargado de ejecutar a todos los sabios y le dijo que no mate a nadie, que ya tenía la respuesta para el rey. Él no se fue a hablar con el rey, se fue a hablar con Arioc, que tenía la orden de ese día tempranito de empezar a liquidarlos a todos. ¿Saben lo que hizo Daniel? Daniel, conociendo la burocracia de la época, antes de hablar con el rey, habla con el comandante de la Guardia Real para que no mate a nadie. Y luego lo hace con el rey. Y muchas veces nosotros tenemos que ser, como dijo Jesús, así de astutos. Tenemos que dejar la ingenuidad. Hay que ser un poco caraduras a veces. Tampoco Daniel le cuenta el sueño del rey al comandante. ¿Viste qué famoso? Muchas no sabes lo que pasó anoche y el Señor me rehabló. Daniel le dijo al comandante de la Guardia Real lo único que él tenía que escuchar. El rey tiene su respuesta, no mates a nadie. ¿Sabes lo que significa eso? Que Daniel era un tipo sumamente medido en sus palabras y que él manejaba a quién le da la información y a quién no se la da. Y yo veo que mucha gente cuenta su problema a todo el mundo. Y le cuenta el problema a todo el mundo al resto del mundo. Señores, por favor, prudencia. Además de eso, era la oportunidad de oro de Daniel para librarse de todos los brujos, adivinos, hechiceros al servicio de Nabucodonosor. Sin embargo, intercedió por sus vidas. Miren el corazón del tipo. Era tan libre Daniel, que teniendo él en su mano, la respuesta para salvarse él y sus 3 amigos y ir junto al rey, y mientras le mataban al resto de los brujos y hechiceros, Daniel le contaba su sueño al rey y el rey iba a estar feliz mientras Arioc decapitaba a la corte real del rey. Sin embargo, muchas veces Dios va a poner a tus enemigos en tus manos o a una persona en tus manos para probar tu corazón. Esto fue una prueba para Daniel. El Señor le puso a los brujos, a todos los adivinos y a todos los hechiceros, a los macumberos de la época. Y donde Daniel hubiera sido un fanático religioso, Señor, hoy haremos justicia delante de ti, los vamos a decapitar a todos. Tipo al estilo profeta Elías, que decapitó 400 profetas de Baal. Sin embargo, Daniel, conociendo esa historia, no se hizo eco de eso ni de ningún otro fanatismo religioso para matar a nadie. El Señor puso en manos de Daniel a un montón de gente que estaba perdida y Daniel le salvó la vida. Y después, meditando en esto y leyendo toda la vida de Daniel, les voy a decir algo. Es posible, como también que no, que algunos de esos adivinos sean los mismos que lo mandaron años más tarde al foso de los leones. Es difícil probar, pero pudo haber ocurrido. Porque cuando vos haces una cosa así, te ganas un montón de enemigos. Haciendo lo bueno, vos te vas a ganar enemigos. A los lobos vos nunca lo vas a sacar de su naturaleza. Entonces, Daniel sabía que aún salvándolos a esa gente se le podía dar vuelta en un futuro e igual los salvó. Tremendo. Mira el corazón de un tipo libre. Que es uno a veces es tan esclavo de su rencor, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Imagínate si Dios te da poder de hacerle mal a alguien. Imagínate, ¿lo vas a hacer o vas a salir bien librado o lo vas a favorecer? Pues te digo algo, si vos querés activar su cuenta regresiva de una persona que te hizo el mal, bendecila. Bendecila significa desearle el bien. ¿Qué hizo Daniel con todos estos personajes? Les deseó el bien. Y si vos seguís la historia de Daniel, muchos de esos personajes después terminaron decapitados. Sexto, Daniel le explica al rey, y acá me encanta porque imagínense Nabucodonosor, ¿sí? Es la representación máxima de la egolatría humana.
de la arrogancia y el orgullo, porque después de esto Nabucodonosor también tuvo su etapa negra. Vivió con los animales durante 7 años, comiendo pasto. Imagínense, por la arrogancia y el orgullo que tenía este tipo, Nabucodonosor representa eso en nuestros tiempos, un espíritu es, un estilo de. Y frente a este personaje, Daniel va y le explica al rey que nadie puede hacer lo que él pide y que Dios es el único que tiene ese poder y que gracias a él, a Dios, el misterio fue develado. Y aquí Daniel reconoce que no es su virtud ni su gestión, sino que es asunto de Dios el tema. No es que se acerque y le dice, che, Nabucodonosor, me rompí orando toda la madrugada por vos, Sherá. Le dice, ¿sabes qué? No es mi mérito. Yo acá no tengo nada que ver, le dice Daniel. Es Dios que pone y que quita reyes. A Él se dignó por sí mismo y por lo que Él es, a contarme a mí el sueño que vos tuviste para que vos lo entiendas. Con ese nivel de libertad se presentó Daniel, cautivo de Judá, delante del mayor rey de la historia de esa época, Nabucodonosor. 7. Daniel le cuenta el sueño y su significado. Y de paso, me encanta esta parte, le informa a Nabucodonosor que él es rey porque Dios así lo dispuso. Y no se preocupó por lo que Nabucodonosor iba a pensar, porque si Nabucodonosor decía, maten a este, lo mataban. Porque decirle eso a un rey en esa época, que él estaba ahí porque Dios lo puso, eso era un atentado contra las creencias de Nabucodonosor. Porque él creía que él estaba ahí porque él era Dios. Imagínense, le está dando la información correcta. Es como Tito una vez habló con uno de los sobrevivientes de los Andes y le dijo, no, nos salvamos gracias. Tito le dice, ¿ustedes se salvaron gracias a Dios? No, gracias a mí. Perdón, ese muchacho está desinformado. Se salvaron gracias a Dios. Que Dios lo haya usado a él para salvarlo es harina a otro costal. Pero un montón de gente se quedó en la montaña. Entonces muchas veces el ego te confunde tanto y te engaña tanto que te hace creer cosas equivocadas. 8. Nabucodonosor le rinde pleitesía a Daniel y se postró delante de él. ¿Sabes lo que significa eso? Que Nabucodonosor reconoce la autoridad que Daniel tenía, la autoridad espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros queremos el cargo, el rango para mandar. Y es un error. Daniel nunca pidió un cargo, nunca pidió un rango. Daniel tenía autoridad espiritual. ¿Querés tener autoridad? Esa es tu carrera. Esos son tus escalones. Y esos escalones, mi esposa no los puede subir por mí, Pecos no los puede subir por mí, ni mi mejor amigo lo puede subir por mí. Si vos realmente querés tener autoridad espiritual, ese es un camino que se sube escalón por escalón, uno a uno, uno a uno. 9. Nabucodonosor reconoció quién es Dios. Y eso fue algo que Dios hizo en el corazón de Nabucodonosor, no Daniel, aunque este fue quien preparó el ambiente. Y acá me encanta porque Daniel no es que lo fue a evangelizar a Nabucodonosor, sino que sencillamente por la habilidad diplomática que tenía, logró preparar el ambiente para que Nabucodonosor, imagínense, termine de rodillas reconociendo quién es Dios. Y por último, 10. Daniel no pidió nada para él. No le pidió un puestito. ¿Qué tal, Nabucco? Un puestito que puede ser después de todo esto, ¿verdad? ¿Resolvimos con el tema? No. ¿Sabes lo que hace Daniel? Intercede por sus amigos delante de Nabucodonosor. Miren cómo termina el capítulo 2. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Daniel le salvó la vida y Nabucodonosor los pone por sus empleados. Además, a solicitud de Daniel, acá viene el pedido, no pidió nada para él. El rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. ¿Dónde? Al lado del rey. Entonces,
En estos 10 puntos que le dije hay demasiadas enseñanzas de un hombre que era libre, que fue llevado cautivo y siguió siendo libre. Es una de las historias de un cautivo que llegó a ser libre durante uno de los mayores imperios que existieron, Babilonia la Grande. Daniel logró mantenerse indemne durante los reinados de Nabucodonosor II, Belsasar, Darío el persa y Ciro el persa. Fue libre y le sirvió a 4 monarcas, no fue poca cosa. Y encima a uno de los 4 le dijo que se iba a morir. Y se murió esa misma noche. Entonces, no importa el contexto en el que vivas, Dios te invita a que seas libre. Y tengo un punto nomás y con esto vamos terminando. Dios quiere que gobiernes a los lobos que te rodean. Al lado tuyo hay un montón de lobos. Dios no quiere que los mates, Dios no quiere que los juzgues, Dios no quiere que les hagas el daño. Dios quiere que por la máxima expresión de libertad que hay adentro tuyo, vos les hagas el bien. No seas ingenuo, no seas ingenuo. ¿Sabes lo que hace la religión? Te mete en algo que se llama termópolis y te aísla de toda esa gente mala. Entonces no te juntes con esa gente. No te vayas a sus reuniones, cuídate de tal cosa. Entonces te aíslan y te vuelven una persona casi séptica, desinfectada, pulcra. Tenés olor luego a lavandina y agua oxigenada. Y eso a Dios no le sirve. Porque a Dios le encanta que vos te metas entre esta gente para gobernarla. Porque esta gente no va a desaparecer de tu vida. Esta gente siempre va a estar. Entonces vos tenés que aprender. Le tenés que enseñar a tus hijos a gobernar eso. Porque los profesores de nuestros hijos son lobos rapaces a veces. Los compañeritos de nuestras hijas, nuestros hijos son lobos rapaces. Entonces tenemos que enseñarles a ellos a que se cuiden de esta cosa. Porque esa pirámide que les mostré hoy, no sé, ¿alguna vez la vieron esa pirámide? Bueno. Esa pirámide, gente, la única manera de cambiarla es con el imperio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga y dé vuelta a este sistema y Él establezca su reino milenial, ahí las cosas van a cambiar. Mientras tanto, yo descolgué de mi corazón las banderas políticas, las creencias políticas. He decidido no confiar más de la cuenta en ciertas personas. Gente que te promete, y ahí es donde entra ese pasaje que dice, maldito el hombre que confía toda su vida, su proyecto y su futuro en otro hombre. He descolgado de mi corazón ideologías y he descolgado de mi corazón creencias que traía de la infancia que creía que estaban bien. He descolgado de mi corazón la idea de que yo voy a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar, gente. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo? A toda esa gente que es esclava de esa pirámide, contarles la verdad, hacerlas parte de la familia de Dios para que sean libres. Ahí cuando los lobos te meten en cautiverio. Los lobos no se desplazan al azar, saben cómo desplazarse en su territorio. Los lobos no son improvisados. La gente con la que nosotros tenemos que lidiar no es gente improvisada. Los lobos marcan su territorio y cada 100 metros dejan un rastro solo perceptible para otros lobos. Y es impresionante porque en nuestro sistema esto funciona tal cual. Nosotros hay un montón de lugares que no tenemos acceso. La nariz del lobo tiene más de 200 millones de receptores olfativos, los que hace 10.000 veces más sensible que el nuestro. O sea, esa gente que anda por ahí, señores, tiene un olfato que nosotros no tenemos. Para atacar a una presa, miren esto, observan bien buscando al más vulnerable, como animales cojos, los heridos y los débiles. Y se les considera uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Por eso que muchas veces cuando uno está en debilidad cae presa de los lobos. Hay que tener cuidado con la debilidad. Y por último, tienen la capacidad de recorrer como pocos animales hasta 50 kilómetros por día. Y me fui a Gia porque el Señor a nosotros nos manda a vivir en este mundo decadente en medio de mucha gente que son como los lobos. Y a tu alrededor, en tu trabajo, en tu barrio, a veces en tu casa,
en algún lugar vas a encontrar gente de este tipo. Y ahí está el desafío. Número 1, se mueven en manadas guiadas por un macho alfa. 2, recorren hasta 3 veces su territorio por día. Ellos saben bien cuál es su territorio. Muchas veces nosotros nos queremos meter ahí. Error. Tercero, resisten temperaturas por debajo de 20 grados bajo cero. Tremendo. O sea, si hacemos la analogía, tienen el corazón congelado. O sea, no tienen sentimiento. Cazan en manada a animales más grandes que ellos. Y esta es una gran lección. Porque vos podés tener a tu favor al rey del universo, pero si caes en las manos de los lobos te pueden hacer pedazos. Sus presas son predecibles porque se mueven en busca de comida, siguiendo las mismas rutas, así los lobos les encuentran. Y muchas veces nosotros en la vida andamos atrás de la comida y del alquiler. Y aprender de los lobos, porque nosotros muchas veces tenemos que lidiar con lobos de verdad en la vida. Y Jesús nos advirtió de eso. Independientemente en el lugar en el que estemos, en el ciclo en el que estemos, vamos a tener que lidiar con ese mismo espíritu, con gente que son como los lobos. Ahora, nosotros tenemos que salir a matar a los lobos que nos rodean. No. La batalla de la libertad no es contra ellos, es contra nosotros mismos que somos presas, cautivos de lobos que manejan el sistema. Y saben que yo les quiero mostrar hoy, para que desnudemos un poco este sistema, porque en el proceso de encontrar la libertad nosotros nos tenemos que desenamorar de un montón de creencias que nos impusieron y que nos encariñamos con algunas cosas del sistema. Y les quiero mostrar hoy una pirámide, cómo funciona la pirámide a nivel mundial. Esto no sé si lo vas a escuchar en otra parte, pero les voy a mostrar cómo funciona para que nosotros realmente nos demos cuenta cuál es nuestro trabajo y de quién nos tenemos que cuidar. La pirámide del poder mundial, y la hicimos ayer en español porque hay muy poca información. Bueno, la semana pasada hicimos una semi-obra artística acá donde viajamos a Babilonia. Hicimos un viaje en la historia, les contamos cómo el mundo ha funcionado a través de los imperios. E inclusive el pueblo de Israel tuvo la fantástica idea de tener un imperio teocrático que finalmente también terminó en cautiverio. Entonces, cuando uno lee la historia y atiende bien, se da cuenta de que este príncipe del mal que gobierna este ciclo de tiempo que nos toca vivir, su objetivo es, ya sea desde adentro o desde afuera, generar cautiverio en nuestras vidas. Y hablando de cautiverio, hablamos de la oferta de Dios la semana pasada, que tiene que ver con la libertad. Hay mucha gente que no entiende cuál es la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es que seas libre, pero que seas verdaderamente libre, no en el sentido básico de la libertad. Y hoy, profundizando un poco este concepto, quiero comenzar con este pasaje que está en Mateo 10:16, que dice que Jesús, cuando le estaba dando instrucciones a sus discípulos, se los dijo, y este pasaje está vigente hoy, porque es en donde nosotros vivimos. Y dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y lo interesante de esta historia es que no dice que seamos astutos como las palomas y malos como la serpiente. Hay mucha gente que se confunde en este punto, ¿sí? Porque no es lo mismo ser astuto como la serpiente que ser una víbora. Animal que se le atribuye a algunas suegras, que no es el caso. Pero cuando Jesús habla de los lobos, me llama mucho la atención y nosotros no tenemos una cultura de entender cómo funcionan los lobos. ¿Por qué Jesús le puso a los lobos como ejemplo? ¿Qué tienen los lobos que no tengan otros animales? Realmente los lobos cazan ovejas, pero ¿por qué comparó a la gente que está ahí afuera, con la cual nosotros tenemos que lidiar durante toda la semana, con los lobos? Pudo haber puesto otro ejemplo. Entonces me fui a investigar un poco las características de los lobos y la verdad que no fue poca cosa lo que encontré. Los lobos se mueven en manadas, guiadas por un macho alfa, ¿sí? Y yo quiero que ustedes hagan esta analogía.